Ya, vamos a ir así, ¿ya? Entonces ahí solo pongan mi video en primer plano, le dan clic derecho y le ponen en vista, en destacar o algo así. Y ahí me pueden ver en primer plano a mí, ¿ya? Listo, ya, a ver. Entonces, comencemos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí está un código, ¿ya? Pueden tomarle foto a ese código, el código QR o al, al enlace que está ahí. Ya les mando también al chat. Déjenme buscar dónde tengo ese enlace. ¿Ya? Les mando al chat y ahí voy a ir colocando el material que vamos a utilizar en el curso, ¿ya? El acceso a los videos sí van a estar compartidos. ¿Sí? Voy a ponerle en el canal de YouTube que tengo de un proyecto que tengo y ya mañana les iré pasando los enlaces. Ya. Pues por lo pronto, aquí en este enlace pueden acceder para ver el material que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, bueno, solo para que se vea. eh, Esto les va a dirigir a una carpetita y no sé por qué está tan lento. Esperemos un instante. Ahí les va a dirigir a una carpeta donde están algunos libros y las cosas que utilizaré en el curso. ¿Ya? Qué raro me sale ese estar tan lento. Espérame un instante, seguimos con eso. Ya, bueno, hasta que se cargue. Lo que vamos a utilizar en el curso, vamos a seguir el libro de Bartle, ¿ya? Me parece un muy buen libro, bastante didáctico para seguirlo, para hacer una primera introducción. Y lo voy a ir complementando con otros dos libros de teoría de la probabilidad. El uno es este de aquí, que van a encontrarlo en el SEM, en el, en el, en esa carpeta, que es Teorías de la Medida de García. Es bastante bueno, bastante con ejemplos dirigidos a la probabilidad. Y este otro que es Teorías de la probabilidad, no se ve muy bien, a ver si mejor. ¿Ya? Probabilidad con Martín Galas. ¿Ya? Bueno, los van a encontrar ahí en esa carpeta. ¿Ya? Voy a ir sacando de ahí ejemplos que van a complementar lo que vamos a ir viendo sobre BART. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, vayamos un poco con un poco de historia. ¿Sí? ¿Qué es la teoría de la medida? ¿Ya? Entonces, hoy quiero indicarles básicamente qué es la teoría de la medida ya para comenzarla a estudiar. Sí, ya. ¿Cuándo comienza esto? Esto comenzó por ahí de los años finales de los 1800, ¿ya? Con varios matemáticos que empezaron a cuestionarse sobre la idea del área, ¿sí? Comenzamos con cómo medir áreas. Esa era la idea principal. No se sabía cómo hacerlo, pero se quería responder a esto, cómo medir áreas, ¿ya? Y bueno, se puede ir un poco de una manera un poco más simple, que es cómo medir longitudes, ¿sí? La primera idea fue cómo medir longitudes. Entonces, es tener en R, ¿ya? ¿Cómo medir? ¿Ya? Pues bueno, la idea de aquí de medir una longitud es, si yo tengo un intervalo, digamos el intervalo 0, 1, ¿sí? Yo quiero una función, ya que me diga, por ejemplo, cuál es la medida de este intervalo, ¿sí? Y para que concuerde con nuestra intuición, esto esperaría que sea igual a 1, ¿sí? La longitud del intervalo 0, 1, entonces tengo la recta real, 0, 1, 2, entonces yo quiero esta longitud, quisiera que me dé un 1, ¿ya? Entonces, formalizando esto, ¿qué va a hacer mi función m? ¿Qué va a tomar? ¿Sí? Pues va a tomar un dominio y lo que me va a devolver es posiblemente un número real, ¿ya? Bueno, quiero no solo un número real porque no tendría sentido medidas negativas, entonces quiero algo del intervalo 0 hasta más infinito, ¿ya? Listo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el dominio? ¿Qué estoy tomando para medir? Bueno, podría ser
comenzar a medir solo intervalos. Entonces, por ejemplo, voy a coger el conjunto I, que van a ser el conjunto de todos los intervalos. ¿Ya? Podría comenzar midiendo eso. ¿Ya? Pero es sumamente restringido este conjunto, ¿sí? Y no puedo hacer muchas cosas porque, por ejemplo, si yo tengo el conjunto 0,1 unión 2,3, ¿ya? Es decir, yo tengo esto de aquí unión esto de acá, no lo podría medir con esta función. ¿Por qué no lo podría medir con esta función? Porque no es un intervalo, sí, es la unión de intervalos. Entonces, no es tan buena idea colocar aquí solo intervalos, ¿ya? Entonces, no estoy midiendo solo intervalos, estoy midiendo uniones de intervalos, ¿ya? Pero, ¿qué será? Uniones finitas, uniones de tres, uniones de varios, ¿ya? Entonces dijeron, no. Lo que yo quiero en sí no es medir solo intervalos, ¿sí? Intervalos es muy simple igual, ¿ya? Lo que yo quisiera medir es cualquier subconjunto. Un intervalo es un subconjunto de R, entonces yo quiero medir cualquier subconjunto, ¿ya? Entonces, mi dominio de la función sería partes de los reales. Eso sería lo que yo quisiera, ¿ya? Pero ahí empezaron un montón de problemas. Bueno, ¿por qué empezaron un montón de problemas? Primero, primer problema. Los reales en sí es un subconjunto de los reales, ¿sí? Entonces, los reales es un elemento de partes de los reales, ¿ya? Por lo tanto, yo quisiera medir cuánto vale, cuál es la longitud de los reales. En este sentido, tendría que pensar un número que le asigne a los reales. Y la intuición, como esto siempre fue basándose en la intuición para luego venir acá a la formalización, es cuánto intuitivamente es el tamaño o la longitud de los reales. Pues la longitud de los reales yo esperaría que sea infinita, ¿sí? Mm, Pero esto de aquí no es un número real. arriba hay El algo infinito no es un número real, ¿ya? donde dice que también no. ¿Ya? Entonces no es un número real. Y ahora, ¿cómo lo arreglo eso? Entonces mi función así no estaría tan buena. Entonces, digamos, dijeron lo primero es, listo. Entonces, coloquémosle a este símbolo, no es un número real, a este símbolo como un elemento más, ¿ya? Entonces, básicamente escojamos este conjunto de los 0 hasta más infinito unido este símbolo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es el infinito? Un símbolo. Aquí va a ser un símbolo. Dijeron, listo, ya me salvé de este problema. Muy bien, ¿ya? Entonces ya me salvé de este problema. ¿Ya? Ahora, el problema está en cómo defino m de A, la medida de A, para A un subconjunto de los reales. Entonces, este sí ya es el problema. ¿Qué quería? Quería que funcione esto de aquí, ¿sí? O sea, que los intervalos que sí sé cómo medirlos, esos los sigan midiendo igual, ¿ya? Pero los otros conjuntos que no son intervalos, ¿cómo los mido? ¿Ya? Y ahí fue el gran problema porque no se encontraba una manera intuitiva, simple, que me ayude a medir cualquier cosa. Y hubieron varias aproximaciones, ¿ya? Como la medida de Jordan, o la que vamos a ver aquí, que es una especie de la medida de Borel, ¿sí? O de Goldwego-Leveque y que formalizó todo esto, ¿ya? ¿Cómo medir esto de aquí? ¿Ya? Entonces, la idea fue la siguiente, ¿ya? Sé medir solo intervalos y ahora quiero medir conjuntos cualesquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir el conjunto que habíamos dado antes, este de aquí, ¿ya? Yo quiero medir esto. No lo sé medir porque no es un intervalo, pero como está conformado por intervalos, lo podría medir. Entonces, ¿cuál sería la medida de este? Sería la medida de este intervalo más la medida de este intervalo, ¿ya? Entonces, por ahí voy a ir sumando medidas. Pero mm, no me satisface tanto porque tengo otros conjuntos un poco más raros que no son uniones de intervalos. Entonces, ¿cómo los puedo hacer eso? ¿Ya? Ah, pues se les ocurrió la siguiente idea. Yo tengo un conjunto A de la recta real, ¿no? Por aquí está.
recta real y por aquí está un conjunto A un poco extraño. Yo a este A siempre le puedo cubrir por intervalos. Siempre lo puedo cubrir por intervalos. ¿Ya? Entonces puedo poner un intervalo aquí, otro intervalo acá, otro intervalo acá y otro intervalo acá. ¿Sí? ¿Por qué siempre lo puedo cubrir con intervalos? Porque los reales también es un intervalo y se le cubre. ¿Sí? Pero podría encontrar otros cubrimientos de intervalos. ¿Sí? Entonces, como puedo encontrar varios cubrimientos de intervalos de este conjunto A, ¿ya? Podría medir esos cubrimientos de intervalos. ¿Y cuál sería la medida de este conjunto A? Pues si mi cubrimiento inicial fue bastante malo, digamos, hice un cubrimiento que le cubra todo de esta forma, ese no vale, está muy grande. Mejor cojo cubrimientos más pequeños, ¿sí? Y voy sumando esos cubrimientos, la longitud de esos cubrimientos, y voy a tomar la más pequeña de todas. Entonces, ahí dijeron esto, ¿ya? La medida de A va a ser el ínfimo, ¿ya? ¿De qué cosas? De las sumatorias de las medidas de los intervalos y sub n, con n igual 0 hasta más infinito, tales que A quede cubierto por la unión. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí están todos los cubrimientos. Voy a sumar las longitudes de esos. Esta suma de aquí es la que yo sé sumar, ¿sí? Porque el intervalo simplemente el extremo final menos el extremo inicial. Sumo todos ellos, ¿ya? Y eso voy a tomarle como la medida de A. Pero aquí estoy tomando algunas cosas que vamos a tener en consideración, que es, por ejemplo, yo solo estoy tomando uniones numerables, ¿sí? ¿Por qué? Después vamos a contestar eso, ¿ya? Pero bueno, téngalo en cuenta, estoy tomando uniones numerables, ¿ya? Y a esto le llamo la medida, ¿ya? Listo, ¿ya? Y veamos si funciona, si pasa lo que yo quiero que pase, si puedo medir todo lo que tengo que medir. Y sí, esta forma de definir la medida sí mide todos los conjuntos, sí mide todo lo que puede medir. Y pasa algo bastante interesante también, es que la medida, en este caso, del intervalo 0,1 sigue siendo lo que yo quería, que era un 1, y cumple otra propiedad extra, que sea que la medida de un conjunto cualquiera más un x es igual a la medida del conjunto cualquiera. ¿Qué significa esto? Bueno, esto de aquí es el conjunto de todos los A más X con A en A, ¿sí? Es decir, a esto de aquí se le llama que esta medida es invariante por traslación, ¿sí? Entonces, si puedo medirle a un conjunto que está aquí, lo muevo y va a tener la misma medida, ¿sí? Funciona. Pero tiene una gran falla este conjunto, esta medida, ¿sí? No funciona para lo siguiente. Otra propiedad que yo quisiera sobre las medidas es que si yo mido la unión de dos conjuntos con A intersección B igual al vacío, es decir, dos conjuntos disjuntos, yo esperaría que la medida de A, que esto me dé la medida de A más la medida de B. ¿Sí? Eso es otra cosa que esperaría. Y esta medida no cumple eso, no cumple. ¿Sí? Entonces, esta medida fue una mala medida porque no cumplió esto de aquí. ¿Ya? Bueno, la idea fue buena, partiendo de algo que conozco, tratar de medir. Entonces, fue buena, pero no tanto. ¿Ya? ¿Ya? Y por ejemplo, Borel fue que cuando se dio cuenta de estas cosas, abandonó por este lado las mediciones porque no estaba sirviendo si medía por aquí. ¿Ya? Y se fueron por otros lados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solventar esto? ¿Cómo solventar todo esto? Pues ahí fue cuando entró Lebesgue, y no solo Lebesgue, sino entraron varios matemáticos como Kara-Teodori, como Kolmogorov, y pusieron una bases para esto, la teoría de la medida, cómo arreglar justamente este problema. En este problema se basó todos. Y lo más interesante fue que la solución que le dieron a este problema, que es la teoría de la medida, no fue una única solución en el sentido de que solo se le ocurrió a alguien, ¿sí? Estas mismas ideas se le ocurrieron a varias personas casi simultáneamente y que estudiaban desde otros lados, ¿ya?
Lebesgue se le ocurrió esto porque él quería ver integrales. E integrar es medir áreas. Y para medir áreas, lo primero que tenemos que hacer es medir longitudes. ¿Ya? Y por eso a él se le ocurrió y desarrolló eso por este lado. ¿Ya? A Kolmogorov le interesaba hacer probabilidades, ¿sí? Y probabilidad de cierta manera también es medir cosas, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad básica es ver sucesos favorables sobre sucesos totales, ¿sí? Esa es la idea básica de la probabilidad discreta, por ejemplo, ¿ya? Y si no tenemos cosas discretas, es más o menos medir cuántos sucesos favorables hay para dividirlos con la medida de cuántos sucesos probables hay, ¿sí? Sigue siendo medir cosas. Y también apareció las mismas reglas por ese lado, ¿ya? Entonces, aparecieron varias estrategias para solventar este problema, ¿ya? ¿Cuál fue la estrategia para solventar este problema? Entonces, ahorita lo vamos a ver a grosso modo, la estrategia para analizarlo y ver por qué nace la forma en que nacen las medidas, ¿ya? Entonces, Lebesgue lo que dijo es, listo, esta medida no es buena, no nos sirve como medida, pero nos va a servir para definir una medida. Y dijo, no, esta de aquí llamémosle medida exterior. Y le puso un asterisquito. ¿Ya? Ya. Tu medida exterior no es medida, no mide los conjuntos como yo quisiera que los mido, simplemente porque no funciona esto de aquí. ¿Sí? No funciona esto de aquí. ¿Ya? Entonces busquemos hipótesis o busquemos algunas cosas que hagan que funcionen estas cosas de aquí. ¿Ya? Y ahí fue lo que se les ocurrió hacer lo siguiente. ¿Ya? Se les ocurrió decir lo siguiente. Bueno, ahorita estoy lanzando un montón de ideas un poco desordenadas solo para darles la idea de lo que es teoría de la medida. ¿Sí? A partir tal vez del final de esta clase o de la siguiente, ya haremos todo en orden. ¿Sí? Solo quiero que se lleven la idea que va a regir este curso. Entonces, se le ocurrieron los siguientes. ¿Sí? Bueno, esto no me acuerdo si se le ocurrió directamente a Lebesgue o a Borel, pero uno de los dos se le ocurrió. Y me dijo, yo quiero definir una medida que sí satisfaga esto, de acá arriba. Entonces, lo que hizo es lo siguiente. ¿Ya? Se dieron cuenta que yo, para que se cumpla siempre esto, yo necesito una medida que pase lo siguiente. Que m de a sea siempre igual a la medida de a intersección e más la medida de a intersección e complemento. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que para e, un subconjunto de partes de los reales, se cumpla esto para todo a elemento de partes de los reales. ¿Sí? Perdón, elemento. Vieron que si se cumple esta cuestioncita de ahí, entonces, si todo conjunto E cumple esto, yo puedo demostrar exactamente esto de acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si es un conjunto que cumple esto, yo puedo demostrar esa parte de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Veámosle rápidamente una demostración para entrar en calor. ¿Sí? Supongamos que cualquier conjunto, cualquier subconjunto de los reales se cumple esto de aquí. ¿Ya? Y quiero demostrar que la unión B es la medida de A más la medida de B, suponiendo que A intersección B es igual al vacío. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto? Pues lo que se les ocurrió es, como se cumple la parte de arriba, ¿ya? Yo puedo ver esto de la siguiente forma. La medida de A unión B intersecado con B más la medida de A unión B intersecado con B complemento. ¿Sí? Ahora, como A y B son disjuntos, ¿sí? A está por aquí, B está por acá, ¿sí? Yo quiero la unión y a la unión le interseco B, pues solo me va a quedar B. Entonces me queda la medida exterior de B. Y por acá, si yo le interseco la unión con el complemento, simplemente me queda la medida exterior de A y así se cumple lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces llegaron a la conclusión
de que si siempre pasa esto, de que si esta es una propiedad que siempre ocurre, yo podría llegar a demostrar que la medida de la unión es la suma de las medidas. ¿Sí? Pero no lograban demostrar que esto se cumpla para todos los conjuntos. ¿Sí? Si es que se cumplía esto, se tenía todo, pero no lograban demostrar que se cumplía eso de ahí. Y obviamente no lograban demostrar porque eso es falso en general. ¿Ya? Si se acepta el axioma de elección, ¿sí? Espero que todos hayan escuchado alguna vez un poco del axioma de elección, igual ya profundizaré en eso. ¿Sí? Si se acepta el axioma de elección, se pueden encontrar conjuntos que no cumplen esa propiedad. ¿Sí? Esa propiedad que está aquí enmarcada en blanco. ¿Ya? Se pueden encontrar conjuntos que no cumplen eso. ¿Ya? Por ejemplo, Borel, creo que él murió sin saber si se cumplía o no se cumplía eso. ¿Ya? Pero dijo, si suponemos que esto siempre se cumple, y desarrolló toda una teoría. ¿Ya? Y ahí fue donde Lebesgue hizo algo mejor. Dijo, ya, yo quiero que los conjuntos se cumpla esto. ¿Sí? Entonces voy a definir como E es medible, o sea, puedo medirle a E si solo si se cumple esto. ¿Ya? Entonces dijo, ya, bueno, no sé si es que todos los conjuntos de los reales cumplen esto, pero si es que cumplen, le voy a decir que es medible. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que para cualquier par de conjuntos medibles y disjuntos, la medida de la unión va a ser la unión de las medidas. ¿Ya? Y ya tengo todo. Y también demostraron que los intervalos son medibles, ¿sí? Que los reales son medibles, que el vacío es medible, que los conjuntos que más nos preocupaban o que más nos interesaban son medibles. Entonces dijo, listo, tenemos, ya podemos medir. No sabemos si todos, ¿ya? Pero podemos medir. Y bueno, después se descubrió que no todos, ¿ya? Igual vamos a ver un ejemplo del conjunto que no se puede medir, que no es medible, ¿ya? Pero ya, entonces dijeron, trabajemos, como no sabemos si se pueden o no todos, trabajemos con los que sabemos que se pueden medir. No sé si son todos, pero vayamos con esos, ¿ya? Entonces, le llamamos L al conjunto de todos los E subconjuntos de los reales, tal que E es medible. ¿Ya? Entonces tengo medible por aquí. Bueno, después vamos a ver que ahí específicamente le vamos a decir Lebesgue medible. ¿Ya? Pero ya tenemos. Entonces, no vamos a trabajar sobre todas partes de los reales, ¿sí? Sino solo sobre esto. Entonces, mi medida ahora no va a estar en todas partes de los reales, sino va a ser de los Lebesgue medibles en el intervalo 0 a más infinito unido el infinito. ¿Ya? Y ahí se cumplía todo. Esa medida m era lo mejor. Teníamos todo. Se cumplía que la medida del vacío era 0, que la medida de cosas no acotadas era más infinito. Bueno, infinito, que la medida del intervalo 0, 1 era 1. Y ya se tiene. Que la unión de las medidas, la medida de una unión disjunta es la suma de las medidas. ¿Ya? Y todo funcionó perfectamente. ¿Ya? Entonces ya lograron hacerlo. Y de ahí la idea fue, ya, podemos hacer esto para los reales. Perdón, y aquí, ¿cómo defino esta medida? Pues como la medida exterior que estaba definida, ¿sí? Solo que no mido todas las cosas, sino mido solo un cierto tipo de cosas. ¿Ya? Ya va. La idea fue, generalicemos, ¿sí? Ya hicimos para los reales, podemos hacer lo mismo para otros espacios. Y fue, pues bueno, para eso vemos que algo importante es este conjunto de los medibles, ¿no es cierto? El conjunto de los medibles, ¿ya? Entonces, estudiemos qué propiedades debe tener este conjunto, ¿ya? Entonces, estudiando las propiedades que debe tener ese conjunto, demostraron que, primero, que el vacío está en L, ¿ya? Segunda cosa que demostraron es que si A está en L, entonces el complemento también está en L. Y tercera cosa que demostraron es que si ustedes tienen una sucesión o una familia de L, ¿sí? Una sucesión numerable de L, entonces la unión también es un elemento de L, ¿ya? Entonces vieron que esas tres propiedades eran propiedades importantes de L, de los conjuntos Lebesgue medibles, ¿sí?
Entonces lo que se les ocurrió fue lo siguiente. ¿Qué tal si en dado un espacio cualquiera, nosotros pedimos que en ese espacio cogemos un subconjunto de partes del espacio y le pedimos que cumpla estas tres cosas, ¿sí? Entonces me dice, ya, listo. Ahora, damos un espacio cualquiera, es conjunto, ¿ya? Tomemos un omega, un subconjunto de partes de E, de tal forma que se cumpla las siguientes. La primera, que el vacío sea parte de omega. La segunda, que si A esté en omega, entonces el complemento de A también esté en omega. Y el tercero, que si yo tengo esto de aquí, plurales de L, eso implica que la unión de L de omega también está en omega, ¿ya? Entonces dijo, a este tipo de familias de conjuntos parecen interesantes, ¿ya? Entonces les vamos a dar un nombre. Y esto es lo que se les llama una sigma álgebra, ¿ya? ¿Por qué sigma y por qué álgebra? Ya vamos a ver después, ya les voy a indicar de dónde sale ese nombre, pero por el momento mantengámoslo ahí. Le dieron el nombre de sigma álgebras, ¿sí? Pues vieron que eso bastaba para definir este conjunto L, para caracterizarlo, y siguieron. Y dijeron, listo, entonces a eso les vamos a llamar sigma álgebras, y voy a llamar una medida al conjunto que vaya de una sigma álgebra en los reales unido el unitario de este simbolito, a eso le voy a llamar una medida. Pero ¿qué necesitaría cumplir esa medida? ¿Cómo caracterizo esta medida que yo la hice? Pues habían varias cosas que la caracterizaban. ¿Cuáles eran esas cosas que la caracterizaban? Pues que la medida, por ejemplo, del vacío tenía que ser 0, ¿ya? Eh, definiéndola así, tengo que la medida siempre es positiva, ¿ya? ¿Qué más? Pues que la medida del intervalo. Sí, pero aquí ya no tendría sentido decir esto porque estamos tomando en un conjunto abstracto, entonces de esta me olvido, ¿ya? ¿Qué más? Que la medida de la unión sea la unión de las medidas siempre que son disjuntos. Entonces quisiera que la unión de A unión B sea igual a la medida de A más la medida de B, siempre que A intersección B sea igual al vacío. Esa sería otra de las cosas que descaracterizaba. Entonces, ¿será que con esto ya tengo siempre medidas? Y bueno, se dieron cuenta que no era suficiente, ¿ya? No era suficiente porque, por ejemplo, no se podían medir el conjunto de los números naturales, ¿sí? Si solo aplicaba esto, no podía medir el conjunto de los números naturales dentro de los reales. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. Dijeron la medida de la unión de los A sub n, una unión numerable, ¿ya? Entonces, ustedes tienen A sub n con n en n, disjunta 2 a 2. Entonces dijeron que lo que necesitamos es que esa medida sea la suma de las medidas. Y listo, vieron que con esas dos cosas se generalizaba la idea de medida que dieron antes y dijeron, listo, entonces a eso vamos a llamar medidas y a partir de eso desarrollemos toda la teoría, ¿ya? Y ya, con eso hicieron todo. Esa es la base de la teoría de la medida, cómo surgió la teoría de la medida. Y ahí se dieron cuenta que teniendo lo mismo, dándoles condiciones suficientes a este omega, condiciones especiales a este mu, se tenía probabilidades, se tenía que se podía integrar, se tenía que se podía medir áreas, se podían hacer un montón de cosas, entonces generalizaba muchísimas cosas, ¿ya? Y ahí nace la teoría de la medida, ¿sí? Entonces, ese más o menos es un poco, a breves rasgos, el desarrollo histórico de la teoría de la medida, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que les quede por ahí? Listo. A ver, ¿ya? Entonces, veamos. Quedaron un montón de cosas en el camino, ¿ya? Quedaron un montón de cosas en el camino. ¿Qué cosas quedaron en el camino?
Vamos desde acá arriba. ¿Ya? Aquí, ¿por qué se les ocurrió decir esto, hacer solo uniones numerables? ¿Sí? Es una de las primeras preguntas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se les ocurrió hacer uniones numerables porque nosotros sabemos hacer series donde se suma sobre los numerables. No sé si algunos de ustedes han visto, también se pueden definir series o se llaman familias sumables donde sumamos sobre otras cosas que no son conjuntos numerables. Suceden cosas extrañas. Las que mejor entendemos es esta y por eso se comenzó desde ahí. ¿Ya? ¿Qué más nos quedó por aquí suelto? Nos quedó por aquí suelto que si se podía o no se podía medir todo. Bueno, ahí es donde entra Sierpinski, que es uno de los padres de la teoría descriptiva de conjuntos, que como les dije es lo que yo estudio, y él dio un conjuntito que les indica exactamente que no se puede medir, ¿no? De hecho, él dio una familia de conjuntos que no se podían medir, ¿no? Y bueno, esa es la idea que vamos a seguir, ¿ya? Entonces, eh, para ver cómo lo vamos a proseguir de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Como vemos, primero se hizo la medida en los reales, ¿ya? Y después se generalizó para conjuntos arbitrarios, ¿ya? Entonces podemos seguir este camino, que es una de las opciones. Estudiar primero cómo se hace la teoría de la medida en R, para después utilizar todo lo que hemos visto ahí y llegar a teoría de la medida en espacios generales, ¿ya? Y con el fin de llegar, bueno, lo que tengo la expectativa de llegar aquí es llegar al teorema de Radov-Nikodym, ¿sí? Que es el teorema que, a mi parecer, forma el nexo entre todas las aplicaciones de la teoría de la medida, ¿ya? Teorema de Radov-Nikodym es la base para la probabilidad. Teorema de Radov-Nikodym es la base para el estudio de los espacios LP. Entonces, hay un montón de cosas ahí y es lo que esperaría hacer, ¿ya? Entonces, por aquí entran un montón de cosas, que es la construcción de medidas, medidas producto, ¿no? Y en todos este camino siempre les vamos a hacer un poco de reflexión sobre la parte de fundamentos de la matemática, ¿sí? Que es la que me gusta a mí, que es, por ejemplo, preguntar cardinalidades de cosas, preguntar fundamentos de cosas, ¿ya? Entonces podemos hacer esto. Primer camino sería, primera opción, hacerlos reales, luego ir a generales hasta llegar a Rodón-Nikodym para que exista un mejor entendimiento, ¿ya? Primera opción. O la segunda es hacer espacios generales para luego ver a los reales como una aplicación y llegar igual manera a Radov-Nikodym, que sería la opción 2. Entonces, eso es otra de las cosas que les quería consultar. ¿Cuáles parecería mejor? Y vamos a ser democráticos con eso para ver qué prefieren. ¿Ya? Entonces, déjenme hacer una encuesta. Hacer la encuesta. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, la opción 1 de comenzar por eh, de estudio de los reales para de ahí ir a espacios generales y llegar a Rodin-Nikodym, o estudio de espacios generales para de ahí ver los reales como una aplicación y llegar a Rodin-Nikodym, ¿ya? Entonces, voten para ver qué prefieren. Está dura la votación. ¿Ya? Pues bueno, faltan 10 ahí, que podrían ser 10 votos decisivos. El resto ya se quedó dormido. A ver, para yo listar algunas cosas, voy a esperar hasta 10, 1 minuto con 30 segundos y
quedaría la opción que hayan elegido. Ya, deben un instante, hasta eso tengo a la mano el libro que vamos a seguir. No se cargan los libros de link. No sé si... no se cargan. Ya les reviso. Déjame ver. Un instante. Ya. Si no se cargan, ya ahorita les mando otro enlace para hacer. A ver, les voy a reenviar el enlace, pero me dicen que no se carga. Ya, si no, ahorita voy a generar un nuevo enlace para hacer. Listo. Pues bueno, ya votaron la mayoría y vamos a ir por la opción 1. ¿Ya? Entonces ya quedó la opción 1, vamos a irnos por ese lado. ¿Ya? Entonces, para la opción 1, lo que teníamos es, vamos a seguir, antes de seguir Bartle, vamos a seguir un libro. Antes, déjenme, me les mando por el chat mejor de una vez el libro, porque parece que el enlace se está demorando demasiado en cargar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para que tampoco sea muy cansado esto, ya que vamos casi una hora de conexión. Vamos a descansar 10 minutos, ¿sí? Ya me voy a volver a conectar a las 12:10, ¿ya? Y hasta eso ya les mando por el chat el libro y también les subo el libro que vamos a utilizar. ¿Ya? Listo, entonces descansen un poco y nos vemos a las 12:10. Ya regreso. La grabación, ya. Como me dijeron, la primera opción, ¿sí? Vamos a utilizar el libro de Barra antes de Bartle, ¿sí? Entonces, teoría de la medida y de la integración. Entonces, como pueden ver, aquí hay un poco de preliminares. Da la medida en la recta real, la integración de funciones de variable real, ¿ya? Diferenciación, esto no lo vamos a hacer. Y de ahí nos vamos a pasar a medidas abstractas. Nos vamos a saltar de ahí al libro de Bartle para ir viendo, ¿ya? Pues vamos a comenzar con un poco de esto. ¿Ya? Vamos, entonces vamos a los preliminares, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo vamos a ir haciendo el curso? Pues bueno, básicamente lo que vamos a ir haciendo es medio leyendo el texto, ¿sí? Pero complementando con las explicaciones, ¿sí? Viendo dónde nos tenemos que detener, viendo qué demostraciones debemos hacer, ¿ya? Bueno, entonces aquí como solo es los preliminares para tener en mente todo, comenzaríamos con la teoría de conjuntos, ¿ya? Denme un instante para tener lista la pizarra por si algo tengo que ir escribiendo. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, a ver, en un instante. Bien. Bueno, entonces comencemos con los preliminares. El primer preliminar es sobre la unión generalizada. Entonces, espero que todos sepan qué es la unión generalizada, ¿sí? Para que quede claro eso, bueno, ¿qué es la unión generalizada e interacción generalizada? Vamos a hacer los siguientes ejemplos. ¿Ya? Entonces, dada una familia de conjuntos, es una familia de conjuntos que se define la unión de A sub i con i en i
tal que son todos los X tales que existe un Y en Y tal que X está en A sub I. ¿Sí? Y la intersección generalizada de los A sub I son todos los X tal que para todo Y en Y, X está en A sub I. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos estas dos cosas. Solo para practicar, entrar un poquito en calor, traten de hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces, encuentren la unión de los intervalos 0,2 menos 1 sobre n con n en los naturales. ¿Ya? N asterisco, bueno, antes me olvidé. Un poquito de notación de este curso. ¿Sí? Para notación voy a utilizar los naturales. Los naturales, a menos que alguien les haya mentido, los naturales empiezan en el 0. ¿Ya? Entonces, siempre los naturales empiezan en el 0. Entonces, cuando queramos hacer algunas cosas, vamos a utilizar n asterisco, que serían desde el 1 en adelante. ¿Ya? Entonces, n asterisco va desde el 1 en adelante. Tal vez en alguna demostración, por la rapidez que yo esté escribiendo, en vez de naturales, escriba omega. Sí, es un hábito de la teoría de conjuntos, porque los naturales se definen como omega, pero si es que en algún momento escribo omega y se pierden, probablemente sean los naturales. Ya voy a tratar de no hacer esto, pero tal vez algún rato se me vaya. Ya, entonces vamos ahí. ¿Qué conjunto es ese de ahí? ¿Ya? La unión de los con n en los naturales desde 0 hasta 2 menos 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, véanle rápidamente. Los que ya han tomado el curso ya deben saber inmediatamente a qué es igual. Los que no, traten de verle y de todas maneras traten de hacer la demostración. Entonces, un segundito para que vean eso de ahí. Ya, entonces, vamos ahí, ¿ya? Voy a tratar siempre de hacer esto una idea intuitiva y después la demostración formal, ¿sí? Siempre es bueno que sigan por ese lado. ¿Cuál es la idea intuitiva de esta unión? Entonces vamos a ponerle en rojo la idea intuitiva. La idea intuitiva de esta unión es hacer, cuando n vale 1, esto sería de 0 a 1, unión de 0 ¿cuánto sería? A 3 medios, unión de 0 a un tercio serían 5 tercios y así, ¿no es cierto? Todas estas uniones, ¿sí? Si lo vemos en la recta sería desde el 0, pongámosle por acá el 2, por acá está el 1, ¿sí? Entonces sería este intervalo de aquí unido este de por acá, unido este de por acá y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces cada vez voy uniendo intervalos más grandes, pero no me voy a pasar del 2, ¿ya? Entonces parecería que el resultado de esto es de ir desde el 0 hasta el 2, incluido o no incluido el 2. Pues será que algún rato le llego, algún rato con este numerito le cubro el 2. Pues no, porque esta sucesión de aquí, ¿ya? Converge hacia el 2, pero por abajo, ¿sí? No llega a sobrepasar el 2, entonces muy posiblemente sea con el 2 abierto, ¿ya? Entonces, la idea intuitiva me ayudó a que lo vea cuál es el resultado, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Demostremos, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar. Entonces, igualdades, hay que demostrar las dos contenencias, ¿verdad?
Entonces, primera contenencia. Vamos a tratar de demostrar que la unión de los naturales de n en los naturales de 2,2 menos 1 sobre n está contenido en esto de aquí. ¿Sí? Esta es la fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque como vimos acá, tenemos el intervalo desde 0 hasta 2, todos son más pequeños, entonces si uno cosas más pequeñas, la unión va a estar contenida. Entonces vamos, formalicemos esto, ¿ya? Entonces, para n un natural cualquiera diferente del 0, tenemos que 2 menos 1 sobre n es menor que 2 estricto, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que 0,2 menos 1 sobre n está contenido en el intervalo de 0 a 2. ¿Sí? ¿Ya? Con esto, la unión con n en los naturales, desde el 0 hasta el 2 menos 1 sobre n, está contenido en 0 hasta 2. Listo, ya logré la una contenencia. Vamos a la otra. Entonces vamos a tratar de demostrar por demostrar que 0,2 está contenido en la unión de n en los naturales de 0, 2 menos 1 sobre n. ¿Ya? ¿Cómo hago esta? Pues esta ya es un poquito más complicada. Voy a coger un elemento en el un lado y demostrar que está en el otro. Sea x elemento de 0,2, ¿sí? Por demostrar que el x está en la unión de 0,2 menos 1 sobre n. ¿Ya? ¿Qué significa que esté en esta unión? Pues significa que existe un n aquí, tal que x esté en 0,2 menos 1 sobre n. ¿Ya? Listo. Muy bien. Un instante. Ya. Ya. Listo, ya tengo esto. Vamos con lo siguiente. Entonces, de aquí indirectamente me está diciendo que el x es mayor que el 0, mayor o igual que el 0. Y es menor o igual que 2 menos 1 sobre n. Y de por acá yo sé que x es menor que 2 y mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si lo veo intuitivamente, por aquí está el 0, por aquí está el 2, por aquí está la x. Y lo que yo quiero es encontrar un numerito por aquí que sea de la forma 2 menos 1 sobre n. ¿Ya? Y veamos cómo hago eso. Entonces, intuitivamente yo quiero un x, buscar un 2 menos 1 sobre n por aquí y que esto sea menor que el 2. Este es el que estoy buscando. ¿Ya? ¿No? Entonces, veamos qué puedo hacer. Yo estoy necesitando entonces que x menos 2 sea menor que menos 1 sobre n sea menor que 0. ¿Sí? Es decir, yo estoy buscando que 2 menos x sea mayor que 1 sobre n mayor que 0. ¿Ya? Es decir, yo estoy buscando un n tal que sea mayor que 2 menos x. ¿Sí? Y aquí ya me está diciendo cómo debo coger este n. ¿Ya? Entonces ahora sí me olvido de todo lo que está aquí y veo si puedo encontrar este n. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Pues todos ya deben saber la propiedad arquimediana, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora sí. Entonces, ¿cómo? 2 menos x es mayor que el 0, ¿sí? 2 menos x es mayor que el 0, sí, porque el x era menor que el 2. Entonces, 1 sobre 2 menos x también sigue siendo mayor que el 0, ¿ya? Y por la propiedad arquimediana, ¿qué me dice la propiedad arquimediana? Que dado cualquier número real, siempre existe un natural mayor que ese número real, ¿ya? Entonces, por la propiedad arquimediana existe un n, un natural, tal que n es mayor que 1 sobre 2 menos x.
Y sigo el proceso que me llevó a deducir cuánto debe valer ese n, pero al revés, ¿ya? De donde x es menor que 2 menos 1 sobre n. ¿Sí? ¿Verdad? Solo hice el mismo procedimiento de antes, pero al revés. ¿Sí? No lo vuelvo a escribir. ¿Ya? Con esto, este x que tomé está en el intervalo de 0 hasta 2 menos 1 sobre n. ¿Sí? Con lo cual, x ha estado en la unión de los n en los naturales desde 0 hasta 2 menos 1 sobre n. ¿Ya? ¿Sí? Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quedó todo bien? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, estas demostraciones van a ser de bastante utilidad. Sí, este tipo de demostraciones en la teoría de la medida es bastante interesante. ¿Por qué son interesantes estas demostraciones? Porque veamos, ¿qué demostramos? ¿Sí? A partir de unos conjuntos, ¿dónde está? ¿Ya? A partir de unos conjuntos, de unos intervalos cerrados en ambos lados, pude generar intervalos que por un lado estaban cerrados y por un lado estaban abiertos. ¿Sí? Esa es una idea. ¿Ya? Entonces yo puedo generar intervalos de cierto tipo utilizando otros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para ver si queda clara esta idea, traten de generar, yo quiero generar el siguiente conjunto desde 0 hasta 1, ¿ya? Cerrados ambos lados. Quiero generar mediante intervalos que a ambos lados estén abiertos. ¿Ya? O mejor así. Solo un nivel de complejidad. ¿Ya? Entonces, quiero generar un intervalo cerrado a ambos lados mediante intervalos que estén por un lado cerrado y por el otro abierto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya le puedo poner el 0. ¿Ya? Entonces, acá, ¿en qué sentido generar? Que yo le pueda escribir, ya sea por uniones o por intersecciones, que es lo que acabamos de ver. ¿Verdad? Entonces, piénsenle en un instante si pueden hacer una de estas. ¿Ya? Y ya lo hago en un momento. ¿Ya? Entonces, veamos. Como les dije, vamos a ir intuición primero. Entonces tengo intervalo desde el 0 hasta el 1. ¿Sí? Quiero cubrir todo este intervalo. Entonces, si me voy por adentro, es decir, si me voy por uniones, yo podría ir desde el 0, pero por aquí abiertos, y nunca le cubriría a este de acá. ¿Sí? Porque siempre está quedando abierto. ¿Por qué? Porque si en algún momento le hago que le cubra, va a quedar un espacio aquí sobrando y ya se va a ir de largo de cosas que no quería cubrir. Entonces, por más pequeños, haciendo uniones no podría hacerlo. ¿Ya? Entonces, siguiente idea, vamos a hacer intersecciones. ¿Ya? Intersecciones va a ir cogiendo el más pequeño de todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si vamos por acá? ¿Ya? Entonces, ahora necesito uno más pequeño, de tal forma que estos puntitos de acá converjan hacia el 1. ¿No? Y ahí cuando coja el más pequeño de todos, pues ya voy a tener mi intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué ha sido? Ha sido el 1 más algo, ¿sí? Más un poquito. Del 1, un poquito más a la derecha. ¿Qué tanto un poco más? Pues un 1 sobre n. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí la intersección de n en los naturales sin el 0. ¿Ya? Listo. Entonces, unos 2 minutitos para que hagan esa demostración antes de proseguir.
Bueno, ya, entonces ahora continuemos un poco. Ya, regresemos de nuevo al libro. Ya vimos, calentamos un poquito con los uniones e intersecciones generalizadas. ¿Ya? Y volvamos a nuestro libro. ¿Ya? Entonces, de ahí podemos ver algunas otras cosas. ¿Mm? Otra operación que va a ser importante aquí, bueno, importante relativamente, va a ser la diferencia simétrica. Relativamente porque va a aparecer en lugares muy puntuales de la teoría, pero en esos lugares va a tener una importancia bastante grande. Es más, esta operación va a ser una de las justificativos que les voy a indicar de por qué se llama un álgebra, a las sigmas álgebras que vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es la diferencia simétrica? ¿Dónde está la definición? Por aquí estaba la definición. Aquí está la definición. La diferencia simétrica entre dos conjuntos es A menos B unión B menos A. ¿Sí? Esa es la diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces, básicamente, solo la idea es la siguiente. Si tengo por aquí A y por aquí B, tengo A y B. Entonces, la diferencia simétrica simplemente es todo menos su intersección. ¿Sí? Claro, A menos B es esta parte de aquí y B menos A es esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, esto se puede ver como diferencia simétrica. Otra forma de verle la diferencia simétrica es A unión B menos A intersección B. ¿Ya? Son dos formas de ver la diferencia simétrica. ¿Sí? En el curso, para la diferencia de conjuntos, voy a utilizar esta flechita, este simbolito que es un menos inclinado para que no se confunda con el menos de la operación de los reales. ¿Ya? Entonces, eso vamos a utilizar. Esa es la diferencia simétrica. Ya, bueno, supongo que todos lo deben haber visto en alguna ocasión. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas propiedades. ¿Sí? Bueno, cuando sean necesarias, vamos a regresar a ver estas propiedades de la diferencia simétrica. Sí, son cosas básicas de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Si no están familiarizados con estas propiedades, sería bueno que, bueno, le vean las demostraciones o intenten hacer las demostraciones. ¿Ya? ¿Sí? Uno de los requisitos para este curso era análisis real, bases de análisis real, sucesiones, supremos, ínfimos, eh, derivación, integración, y otra era teoría de conjuntos, sí, uniones generalizadas, imágenes inversas, imágenes directas, álgebra de conjuntos, sí, entonces revisen esto. Ya, algunas cosas que son bastante importantes, sí voy a hacer un pequeño repaso como la que acabamos de ver de uniones generalizadas. Entonces traten de hacer esto si no recuerdan muy bien, ¿ya? Veamos qué más tenemos, ¿ya? Principio de inducción finita, ¿sí? Entonces va a ser bastante. Bueno, le vamos a ver cuánto vamos a utilizar, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el principio de inducción finita? Nos dice que para demostrar una propiedad que se cumpla para todos los números reales, perdón, todos los números naturales, lo que hay que hacer es demostrar que se cumple la propiedad para 0 y suponiendo que se cumple la propiedad para n, demostrar que se cumple para n más 1, ¿ya? Nada listo antes. Bueno, relaciones de equivalencia. Déjenme ver, hay alguien pensando, ¿ya? Relaciones de equivalencia, bueno, eso no vamos a utilizar mucho y vamos con un poco de ideas de topología, ¿sí? Bueno, no nos vamos a llevar toda la topología de aquí, aunque veamos que podemos hablar de topología un poco. Ya, a ver, entonces, hablemos un poquito de topología, pero topología de los números reales, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de topología de los números reales. Vamos a dónde está. ¿Ya? Entonces, solo para sentar algunas bases de la topología de los números reales, eh, podemos medir una distancia entre dos números reales, ¿verdad? Entonces, la distancia es una función que va de los reales con los reales y me da un número real, ¿sí? Que se define de la siguiente manera. A cada par x, y se le asigna el valor absoluto de x menos y.
¿ya? Entonces, la distancia entre dos números X y Y es igual al valor absoluto de X menos Y. ¿Qué cumple esta propiedad? ¿Qué cumple esta función? Cumple tres cosas bastante importantes. Que la distancia de X a Y es 0, si y solo si X es igual a Y. Cumple que, acaso cumple también que la distancia entre X y Y es igual a la distancia entre Y y X. Y cumple también que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. ¿Sí? Con una extra que es que la distancia de X a Y siempre es mayor o igual que 0. ¿Ya? Pues bueno, todos ya han de haber trabajado con eso, con un poco del análisis real. ¿Y para qué nos sirve esta distancia? Pues nos sirve para varias cosas. Definición de bolas abiertas, ¿sí? Que serían básicamente los intervalos. ¿Ya? Entonces se define una bola de centro X y radio R. Esto para X, un número real, y R mayor que 0 cualquiera. ¿Ya? Se define como todos los Y's, tales que la distancia de X a Y sea menor que R. ¿Ya? ¿Sí? Básicamente va a ser el intervalo centrado en X y de R a un lado y R al otro lado, ¿sí? Es decir, va a ser el intervalo X menos R y X más R. ¿Ya? Listo. Entonces, esas son las bolas que llamaremos en este curso. ¿Y para qué nos sirve definir bolas? Porque eso nos sirve para definir el concepto de conjuntos abiertos, ¿no es cierto? Entonces, sea A un subconjunto de los reales, se dice abierto. Abierto. Sí. Para todo X en A existe un R mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio R está contenida en A. ¿Ya? Bueno, los que ya hayan tomado un poco de topología, y eso ya esto les será súper intuitivo, ¿no? Pero los que solo hayan estado en análisis real, podríamos verlo de esta forma, ¿sí? Esos son los conjuntos que se llaman abiertos, ¿ya? Y una propiedad, una cosa que siempre se demuestra cuando se está estudiando esto, es que si ustedes definen tau igual a todos los A subconjunto de R, tal que A es abierto, ¿ya? Esto es una topología. ¿Qué es una topología? Bueno, cumple varias cosas. Cumple que tanto el vacío como todos los reales están en esta topología, ¿ya? Cumple que dados A y B en la topología, eso implica que la intersección también está en la topología. Y la última cosa, que si ustedes tienen una familia en la topología, eso implica que la unión de los A sub I con I en I también es un elemento de la topología, ¿ya? Entonces cumple esas cosas de ahí, ¿ya? Esa es básicamente lo que necesitamos en este momento de la topología de los reales. ¿Sí? Saber qué es una topología. ¿Sí? Entonces la topología básicamente es el conjunto de todos los abiertos con esta definición de abierto. ¿Ya? Y aquí algo interesante que sí nos deberíamos tener en mente es que es fácil ver cómo son los abiertos en una topología. ¿Sí? Porque tenemos algo que genera la topología. Los que ya hayan tomado el curso de topología saben que existen las bases de topología. ¿Ya? Que es una base de topología, es un conjunto del cual cualquier abierto se puede expresar como una unión de estos elementos. ¿Ya? Pero aquí en los reales, ¿sí?
Nosotros, si tenemos de esta forma, tenemos el siguiente resultado. Si A es abierto, ¿ya? Entonces existe una familia numerable de intervalos tales que A es igual a la unión de estos intervalos. ¿Sí? Abierto de R. Ya, entonces estamos en los reales. Entonces para cualquier abierto, nosotros podemos encontrar una sucesión o una familia numerable de intervalos, obviamente intervalos abiertos, ¿ya? Tales que A le puedo expresar como la unión de esos intervalos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Por ejemplo, en topología me sirve porque a veces podría solo estudiar eh, los intervalos abiertos, ¿sí? Y no estudio todos los abiertos en sí, sino solo estudio los intervalos abiertos y en base de eso construyo todos los demás abiertos, ¿ya? Y no necesito nada más extra, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, continuemos, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, recordar algunas cosas de sucesiones y límites. Por ejemplo, la idea de límite superior, límite inferior, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, en algunos puntos vamos a necesitar eso, entonces pueden darse una leída de esto de aquí, límites superiores, límites inferiores, un poco de series, ¿ya? Funciones, ¿sí? Bueno, vamos a necesitar lo básico de alguien que ha probado el curso de cálculo o de un análisis real, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer un poco que esto a veces no se estudia mucho, que es lo de cardinalidades y número cardinal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos ahí. Sí, hay algunos ejemplos interesantes que sale con esto, entonces vamos a estudiar, dar algunas ideas de cardinalidades, ¿ya? Vamos de nuevo a la pizarra. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es, dados los conjuntos, A y B, ¿ya? Se dice que tienen la misma cardinalidad y existe una función de A en B biyectiva, ¿sí? Se denota por cardinalidad de A igual a cardinalidad de B, ¿ya? Entonces, esa es la cardinalidad de B. Básicamente lleva la idea de tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Las funciones biyectivas me emparejan uno a uno, así que te dan esa idea de la misma cantidad de elementos, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Eh, Vamos a decir que la cardinalidad de A es estricto menor que la cardinalidad de B. Sí, ya existe f de A en B inyectiva, pero no existe f de A en B sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la definición de cardinalidades menor, ¿sí? Entonces, lleva la idea de que el número de elementos de A es estricto menor que el número de elementos de B. ¿Ya? Ya. Esto cobra interés cuando tenemos conjuntos infinitos, ¿sí? Cuando tenemos conjuntos infinitos es lo que cobra interés. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la cardinalidad de los naturales, este es estrictamente menor
que la cardinalidad de los reales, ¿sí? Cantor, por ahí de 1900, demostró que la cardinalidad de los naturales es estricta menor que la cardinalidad de los reales. ¿Ya? Es decir, que a pesar de que dos conjuntos son infinitos, el un infinito es más pequeño que el otro infinito. ¿Ya? Más, el teorema de Cantor dice que si ustedes tienen un conjunto A, entonces la cardinalidad de A es estricto menor que la cardinalidad de partes de A. ¿Sí? Estricto menor que la cardinalidad de partes de A. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos un conjunto infinito, ¿ya? Entonces, si yo tengo los naturales, este conjunto tiene cardinalidad estricto menor que partes de A, de los naturales mismo, ¿sí? Y este a su vez tiene cardinalidad estricto menor que partes de los naturales, ¿sí? Y así yo puedo seguir construyendo una cadena de infinitos, uno más grande que el otro, ¿ya? Entonces, una de las ideas de comparar la cantidad de elementos, ¿ya? Bueno, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? Que a la cardinalidad de los naturales le vamos a llamar el Aleph, ¿sí? O Aleph sub 0, ¿ya? ¿Sí? Que es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿sí? No me sale tan bien. Bueno, ahí le ven en Google cómo se dibuja bien un Aleph, ¿ya? Es Aleph sub 0. A la cardinalidad de los reales le vamos a llamar C, ¿sí? Se llama la cardinalidad del continuo, ¿ya? O otra cosa que nos vamos a llevar aquí es que la cardinalidad de partes de los naturales es la misma cardinalidad de los reales que C, ¿ya? Esta es otra cosa, ¿ya? Y también vamos a decir lo siguiente: si la cardinalidad de un conjunto A es igual a un A chiquita, vamos a denotar de la siguiente manera: la cardinalidad de partes de A es igual a 2 a la A chiquita, ¿sí? Es una notación que tiene un significado, pero no vamos a entrar ahorita a eso, pero denotaremos de esta manera, ¿ya? Eso con respecto a las cardinalidades. Entonces vamos a llevarnos que la cardinalidad de los naturales es estricto menor que la cardinalidad de los reales. Y obviamente la cardinalidad de partes de los reales la notaría como 2 a la C y es estricto mayor que la cardinalidad de los reales. Bien, esto en cuanto a cardinalidades. Ya, ¿qué más me llevo de aquí? Ya, de aquí me llevo también que ya, la cardinalidad esta de aquí es menor que la cardinalidad esta de acá, ¿sí? Aleph sub 0 es menor que C, pero no se sabe si aquí en medio hay algo más, ¿no? No se sabe si hay un conjunto cuya cardinalidad sea más grande que los naturales y menor que los reales, ¿sí? De hecho, esa es lo que se llama la hipótesis del continuo, ¿sí? Es lo que Cantor pensaba, decía que no existe un conjunto cuya cardinalidad sea más grande que los naturales, pero más pequeña que los reales, pero es una hipótesis que nunca se demostró, es más, se demostró que no se puede demostrar, ¿ya? En trabajos de Gödel y Cohen demostraron que ni su negación ni su afirmación se puede demostrar, entonces es algo independiente que no lo utilizaremos, ¿ya? Listo. Entonces, ya. ¿Qué más? ¿Ya? Listo. Ya, eso con respecto a cardinales y vamos con una última propiedad que es la del teorema del axioma de elección, ¿sí? Y con eso terminaríamos las bases para poder hablar. ¿Ya? Entonces el axioma de elección, ¿qué es lo que me dice? El axioma de elección me dice que nosotros tenemos I con I en I una familia de conjuntos y un conjunto, ¿ya? Entonces existe una función que va desde I hasta la unión de los A sub I con I en I, tal que f de I es elemento de A sub I para todo I en I.
¿Qué significa eso? La axioma de elección lo que nos dice es que si yo tengo una colección infinita de conjuntos, yo puedo sacar de cada uno de esos conjuntos un elemento, ¿sí? Que es justamente este f de i que está en A sub i, ¿sí? Yo puedo ir seleccionando. Mira, este axioma también es independiente y juega un papel importante en algunas cosas de la teoría de la medida, ¿sí? Gracias a este axioma se pueden demostrar muchas cosas que sin este axioma no existiría, serían bastante complicadas y bastante ambiguas en la teoría de la medida. ¿Ya? Listo. Entonces, creo que con eso ya tenemos todos los preámbulos para empezar a estudiar la medida sobre los reales. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar ahí. Como les dije, ahorita sí les bombardeé de información, pero es solo un repaso de cosas que ya teníamos. Calentamos un poquito. Y desde la clase de mañana sí ya haremos un curso estándar de teoría de la probabilidad siguiendo este libro de Barra, los 2 capítulos que corresponden. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? No, nada. ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, ¿sí? Recuerden, yo me conecto a las 11 y 10 y comenzamos ese rato el curso. ¿Ya? Muy bien, espero que les esté gustando, les haya parecido algo interesante para continuar. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, hasta mañana.